Ya. Entonces, empecemos con el capítulo número 16 del Bar de los No Muertos. Hoy, cumpliendo con los últimos 5 capítulos, hemos traído invitados. Así que vamos a empezar. Antes de cualquier cosa, me encuentro con el señor D, con el señor F Hola. y con la señorita Kimi Nimi. No sé si lo habré pronunciado bien, pero Sí, está bien pronunciado. Mucho gusto. cuéntanos un poco, quién eres tú, qué haces y... O sea, eso en general. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, mi nombre real, persona, es Camila Flores. Mis amigos, conocidos y cercanos me llaman Kimi, de mi seudónimo que es Kiminimi. Yo soy actualmente diseñadora gráfica. Trabajo ya directamente en una agencia realizando todo lo que es redes sociales, sitio web, marketing, community manager, entre otras cosas. También, por su parte, soy streamer, creo contenido en redes sociales, en Instagram, TikTok. Ahí subo algunas plays de los juegos que juego usualmente. Y eso sería más que nada. Me considero una persona alegre, me gusta mucho el tema de terror, los juegos. Hay veces que me quedo como hasta las 3 de la mañana viendo TikTok de miedo. Sí pasa, me pasa tal cual. O la otra contraparte de asesinos seriales también. O sea, sí, que va dentro de lo mismo, va como de la mano. Pero sí, me pasa, de hecho, así como, hoy me duermo temprano, así son como las 10 de la noche, así, vamos a ver un video en TikTok y de repente está amaneciendo, así De la mañana. como agarré tanto vuelo. Exacto. Sí, así soy yo. Un gusto para todos. Eso es, tal cual. Bueno, antes de empezar e ir directamente, voy a explicar nuevamente cómo funciona esto. Cada uno de nosotros trajo un tema, lo vamos a exponer y vamos a conversarlo, vamos a debatirlo o teorizar lo que dependiendo del tema. Dentro de eso, igual cabe destacar que tampoco somos expertos en nada, porque bueno, igual que en el caso del tema paranormal no podéis ser experto de algo que no está comprobado, pero eso. Partamos nomás, pues, directamente, señor F. ¿Partís tú entonces? ¿Qué le pasó al señor F? Se murió. De mamut. ¿Qué le pasó? Aló. Ahí está. No, estaba haciendo una prueba de audio, sorry. Ahí. Se me olvidó que esta parte tiene delay, así que perdón. Sí pasa. Pero... Ya. Dale nomás, pues. Partís tú, después yo, después el señor D y así. Perfecto. Bueno, en realidad el día de hoy yo iba a llegar con un tema un poco más relajado, un poco más piola, pero se sacó harta información que en realidad quizás no es tan contundente, quizás no es como tan brígida, pero a mí me llamó bastante la atención que algo así existe. O sea, entre Oye, todas las... espera, perdón que te interrumpa. Se me fue un detalle. Kimi, Dime. cualquier como acotación que quieras hacer dentro como de todos los temas, también puedes como interrumpirnos o decirnos, no sé, si tienes algo que decir o algo así. No es como tan formal, ¿cachai? Por si acaso. No, es una conversación esta. ¿Ya? Sí. Así que eso. Y ahora sí, perdón Ya, que te interrumpa. súper. No, ya me corté. Yo no quiero. Ya no quiero, se va. Ah, bien. Ya. Bueno, pero entre todo el tema que tiene que ver con lo paranormal, el detalle que voy a tirar como al final se me hizo curioso. Que algo así como que sea real, que tenga un respaldo incluso del mismo gobierno. ¿Ya? Bueno, el caso, fecha y ubicación, año 1977, Enfield, Londres, Reino Unido. El caso se llama Los Poltergeist de Enfield, que es uno de los eventos paranormales más conocidos y estudiados en la historia del Reino Unido. ¿Vale? No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, ha sabido algo de ello. Sí, de hecho bastante, pero no quiero spoilear nada. No sabía que iba a traer al final ese tema, pero dale. Ya, bueno. Ya.
En agosto de 1977, en una casa ubicada en Enfield, Londres, comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables. Una familia que vivía en esa casa, los Hodgson, informó sobre extraños ruidos y golpes en las paredes. Poco después, objetos comenzaron a moverse sin explicación aparente. Las camas donde dormían los hijos de la familia se empezaron a agitar muy violentamente. Estos incidentes, más allá de frenar o más allá de ser simplemente esporádicos, aumentaron en intensidad y los Hodgson comenzaron a reportar que escuchaban voces desconocidas que parecían provenir de ninguna parte. Una de sus hijas, Janet Hodgson, de 11 años, afirmó que estaba siendo poseída por un espíritu llamado Bill. Durante estos episodios, la voz de Janet cambiaba a un tono gutural y adulto, algo que los expertos consideraron difícil de imitar, incluso para una niña de 11 años. Los fenómenos atrajeron la atención de los investigadores, periodistas y expertos de lo paranormal, entre ellos Maurice Grosse, un investigador paranormal, y Guy Lyon, escritor y parapsicólogo, que se unieron a la familia Hodgson para investigar el evento. Durante su estancia en la casa, los investigadores presenciaron de primera mano una serie de fenómenos inexplicables, incluyendo que objetos se movían de un lugar a otro, o que los muebles se desplazaban solos, y apariciones de sombras y figuras fantasmales. De momento, ¿qué es lo que sabes tú de este caso, señor Evan? Puta, es que no sé si decirlo porque puede que te spoilee el tema. ¿Dale? Puta, básicamente el Poltergeist de Enfield es el caso en que se basó el Conjuro 2 y se hizo famoso, aparte de por lo que todo lo que tú estás diciendo, porque fueron los Warren, que como muchos sabrán, los Warren son los investigadores, demonólogos y parapsicólogos más famosos del mundo en realidad hasta este punto. Pero, puta, por ciertas investigaciones que yo he hecho por mi parte, me he dado cuenta que a veces los Warren no eran tan confiables como decían ser. Creo que eso es lo que diré para no spoilearlo. Vale. Bueno, básicamente lo que estaba pasando en esta casa, entre muchas cosas, estaba el movimiento de objetos. Eran tanto objetos pequeños como objetos grandes, entre sillas, juguetes, todo. Habían también ruidos inexplicables. Ya, estos eran golpes que de repente provenían de ninguna parte. Hay veces que se ubicaban directamente en el techo de las paredes de la casa. Las voces y la comunicación con las entidades, donde, bueno, como ya mencioné, Janet Hodgson afirmó que estaba siendo poseída por Bill. ¿Ya? Sin embargo, los investigadores afirmaban que el espíritu también se hablaba y supuestamente se comunicaba con ellos. ¿Ya? Y hay una ocasión en que los investigadores vieron, o ellos asumen ver, que Janet Hodgson en ciertas ocasiones se vio levitando en el aire. Sin ir tanto en el caso, porque mira, quiero explicar un poco más la parte de los estudios que se hizo respecto a esto. Porque ya el caso, si ustedes ya saben que es del Conjuro, ya saben más o menos para dónde va. Pero la investigación de este caso fue lo más curioso. Porque en este caso entró la Society for Physical Research, también llamada la SPR. Ojo, la SPR es una organización fundada en el año 1882, dedicada al estudio científico de fenómenos paranormales y parapsicología. En el caso de los poltergeist de Enfield, varios miembros de la SPR, incluyendo el investigador Maurice Grosse, llevaron a cabo investigaciones extensas y entrevistas a la familia, ¿ya? Y los testigos para recopilar los datos tanto de los testimonios, de los vecinos, todo, ¿ya? Al mismo tiempo estuvieron metidos los investigadores de la Sociedad de la Investigación Psíquica, la SIP, que además de la SPR, era una organización hermana con sede en los Estados Unidos, que también se involucraron en el caso y realizaron estudios y entrevistas. ¿Ya? Entre lo que también estuvo dentro de este caso, que no solamente dio para una película, también tuvo el mismo análisis de los fenómenos,
entre la documentación de los objetos que se movían, la supuesta posesión de Janet y a ella misma verla levitando, se pudieron también ver cosas de una naturaleza un poco más oscura, un poco más bizarra. Según lo que narra uno de estos analistas, es que las paredes se empezaban a teñir de negro, de un negro profundo, mientras que otros sujetos a su alrededor no veían nada. Al mismo tiempo se hizo un análisis psicológico. Estuvieron metidos en este caso varios psicólogos que hicieron un análisis extenso de la familia y no encontraron como tal, o al menos del documento que yo estaba leyendo acá, no encontraron como tal algún tipo de afección o cosa aparente que tuviera la familia. Así como no sé, pues, que estaban delirando, que estaban alucinando, cosas así. ¿Ya? Más allá de eso, la SPR y la SIP bueno, la SPR es una asociación que está fundada en el Reino Unido, reconocida por el Estado y todo. ¿Ya? Entre estas dos organizaciones llegaron a la conclusión que la investigación como tal no era concluyente. Ahí no sé, señor M, si puedes contar un poco más del caso, cómo fue el conjuro. Sí, o sea, básicamente, mira, primero que nada, no sabía que esta institución, la SPR, tenía algo que ver con el caso del conjuro. No tenía idea, o sea, del poltergeist de Enfield. No tenía idea. Tenía entendido, sí, que habían hecho como investigaciones súper exhaustivas, pero no tenía idea que había una institución así como gubernamental detrás de esto. Lo que sí, bueno, no sé si esto contará como spoiler a esta altura, pero finalmente el caso del poltergeist de Enfield se desmintió. Hasta el día de hoy se piensa que fue todo falso y que fue como una estrategia, por así decirlo, muy elaborada de Janet, de la hija, la que supuestamente estaba poseída, porque ellos eran una familia que no tenía a su papá y eran como 3 o 4 hermanas y vivían solamente con su madre. Entonces ella, como según lo que dijeron los psicólogos, esta fue como una manera de ella para llamar la atención. Y de hecho hubieron hartos hechos, por así decirlo, dentro de la casa que al final se explicaron de manera racional. Por ejemplo, hay grabaciones de la supuesta voz gutural que hacía Janet y es como súper falsa, es súper fake. Es como que ella... Imagínate una niña de 8 o 10 años tratando de hablar como hombre, ¿cachai? Es como una voz muy caricaturesca. Y sobre cuando levitó, también hay una foto de eso y... Puta, también se desmintió justamente porque hay como un momentum, ¿cachai? Como cuando uno salta de un objeto a otro y cuando uno toma una foto, eso se detecta, ¿cachai? Como que la foto queda movida. En el caso de que lo que sea que se está moviendo queda como borroso. Y en la foto donde supuestamente ella está levitando, está como saltando de la cama. Entonces se ve como en el momentum, cómo se impulsó para saltar. Entonces, puta, en estricto rigor, claro, yo por eso decía también que los Warren perdieron harta credibilidad con esto, porque ellos le dieron como el espacio a Janet y dijeron, sí, esta weá es muy real, ¿cachai? Esto está pasando aquí, ¿cachai? Y después cuando se desmintió y dijeron, esta weá es todo mentira, los Warren también perdieron mucha credibilidad por eso, porque dijeron, ustedes, weones, entraron aquí y la Lorraine Warren, que se supone que es psíquica, ella entró a la casa y dijo, no, aquí hay como unas weas muy turbias, así como unas energías muy pesadas. Y finalmente se supone que no era nada. Entonces perdieron mucha credibilidad por eso. Eso, no sé si decir algo más sobre ese tema. El punto del caso es precisamente el que tú dijiste.
había tanto, la autenticidad de los fenómenos eran muy dudosos, porque tanto como dijiste la foto y todo eso, claramente podía haber una explicación incluso natural de lo que estaba pasando. ¿Ya? Otra cosa que estaba sucediendo dentro de este caso es que los testimonios eran inconsistentes, donde algunos críticos señalaban que los testimonios de la misma familia Hodgson y los testigos no siempre eran consistentes entre ellos. Ya, los testigos muchas veces contaban una historia y la familia contaba otra historia. Al mismo tiempo, tanto, bueno, más allá de los Warren, más allá de cualquier tipo de investigador, los investigadores principales de este caso, que era Maurice Gauzy y Guy Lyon Playfair, fueron partidarios de la autenticidad de estos fenómenos. Y dicho de las palabras, los fenómenos que ellos describían eran exactamente los fenómenos que después la familia decía que ellos manifestaban, que ellos sentían. Claro, como que El- le enseñaban primero y después era como, oh, eso es justamente eso me está pasando. Exacto. Ahora, el caso no va netamente enfocado a lo que es el poltergeist de Enfield, sino que el caso va directamente enfocado a lo que pasó después con la SPR. Veo. Aún existe en la actualidad, o sea, hasta el día de hoy, por lo menos hasta el año 2001, 2013, por ahí sigue existiendo. Pero a lo largo de esto, y cuando se dio a saber este caso y toda la fraudulencia que podía ocurrir de este, más allá de desvincularse, más allá de decir, oye, ¿sabes qué? No, en volar esto no existe, la, la sociedad tomó mucho más fuerza y ahora cuenta con una red de investigadores académicos y expertos de diferentes campos que han ido al encuentro de un ámbito paranormal y la parapsicología, escribiendo tanto lo que son documentos, registros y datos de un ambiente paranormal súper amplio. Todo esto, al menos de la parte donde lo saqué, ya no tengo como el documento legal para ver eso, pero todo esto se supone que está respaldado por el mismo gobierno. Y que incluso se les destaca por su defensa ante un enfoque científico y contribución al estudio serio y riguroso de fenómenos inexplicables. Aún así, pasando este caso que era súper controversial, estos tipos pudieron llamar gente supuestamente mucho más profesional y mucho más enfocada en un área ya científica para darle una explicación a todos estos fenómenos. Y como estábamos hablando incluso detrás de podcast, existen números donde tú puedes notificar que no sé, porque te están penando una cuestión así. Que eso yo igual me enteré hace poco, por lo que tú dijiste antes. Me perdí ahí. ¿De qué cosa? Cuando comentaste que tú puedes llamar como un número por si hay como un evento paranormal o Sí, algo po. así. Sí, en la India. Podí llamar Claro, así como que fuera una emergencia, no sé, como llamar a los bomberos o a la policía. En la India tienen un número de emergencias paranormales. Oh, wow. exacto. Y es eso mismo que la gente. Por ejemplo, yo sabía el tema de la sociedad. O sea, bueno, hace poco. Pero el tema del número, que existen redes de contacto que tú puedes llamar. eh, acá, en realidad, mi primera pregunta, más allá del caso que sea fraudulento, ¿no? Va más enfocado a estos tipos de organizaciones que están ahí y existen. O sea, ¿son necesarias? ¿Se necesitan? ¿Se requieren? ¿Cuánta validez podemos darle? ¿Cuán es su importancia dentro de todo este mundo y cuáles han sido sus mayores logros dentro de la parapsicología y lo paranormal? Puta, yo personalmente pienso que igual me gusta que existan, en realidad. Y no tanto por el morbo o algo así, sino que porque todo lo que se ha comprobado científicamente, así como hablando ahora del año 2023, hasta ahora el año 2023, eh, pasa a través de la investigación, ¿cachai? De la ciencia y todo eso. Y en este caso, lo paranormal o todo como ese campo es algo que hasta ahora no está comprobado. Entonces igual pienso que es bueno que existan este tipo de instituciones que se dediquen a ver si es que esto es real o no, ¿cachai? Porque hasta ahora, a pesar de que muchos podemos tener muchas, no sé, muchas anécdotas o muchas historias o cosas así,
yo, por ejemplo, yo sé que a mí me han pasado cosas paranormales y sé que fueron reales, ¿cachai? Pero científicamente quizás no están comprobadas, o yo no podría comprobárselos a alguien. Entonces, este tipo de instituciones que se dediquen, como con todas las de la ley, a hacer esto, igual me parece bien, me parece interesante, porque en una de esas realmente descubren algo, ¿cachai? Y igual eso sería como que te abre puertas así para la ciencia, no sé, una cosa como muy difícil de explicar la magnitud que podría tener eso. O sea, sería como dar el paso de pseudociencia a ciencia. Entonces, si es que el gobierno está realmente eh, poniéndose como en el caso de vamos a probar esto, vamos a hacerlo, vamos a ver a dónde nos lleva, igual debe ser por algo, ¿cachai? Entonces, cuando una autoridad, en este caso un gobierno o alguna persona de cargo, te da como a la persona común, te da como para pensar, oye, si es que esta persona piensa que esto puede ser así, quizás sea. Entonces, da para pensar, pero yo creo que es bueno. Yo lo encuentro interesante. Y yéndonos para otro lado, igual, puta, profesionalmente, igual sería bacán así como estudiar psicología, cualquier cosa y terminar en una institución así. Eso pienso yo. Nice. Señor D, señora K. En mi caso, yo también encuentro que es súper interesante que existan estas instituciones porque yo al menos no sabía que existían. Y claro, ahora yo tengo como una visión distinta porque pueden darte como el pie a decir, si existen estas instituciones, puede ser que existan casos que de verdad son reales, que ellos a lo mejor pueden dar credibilidad de que existen. Y a lo mejor compararlos con historias que a la gente comúnmente les pasa, que tienen fenómenos paranormales ya sea cercanos o directamente, y que estas instituciones te puedan decir, oye, mira, a lo mejor esta información que nosotros tenemos es a lo que a ti te pasa, y poder darle como un nombre, y que así también ya no sea como algo de nicho, algo como muy de grupo secreto, sino que ya abarque como a muchas más personas y que muchas más personas estén informadas de acuerdo a todas estas cosas que están pasando. Creo que igual ese es un súper buen punto también porque ayudar a la gente. O sea, Ujú. hay muchas personas, de hecho, esta línea como de emergencias paranormales de la India se hizo justamente porque cuando pasaban cosas allá, que asumo que deben haber pasado muy seguido para que lo hicieran, la gente usualmente llamaba a la policía, así como pensando, oye, hay alguien en mi casa o no sé, y la policía decía, pero es que ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, no podemos agarrar a balazos a un ente, ¿cachai? Entonces, por este lado, si es que esta ciencia como que se expande, se desarrolla más, creo que igual podría ser como positivo para ayudar a la gente, ¿cachai? Sería como... Y esto es como muy a grandes rasgos, pero como la medicina. Por decirte, un médico puede recetarte un medicamento para algún tipo de problema que tengas, porque está comprobado científicamente que ese medicamento puede ayudarte. Entonces, si esta institución se desarrolla más, podría ser un caso similar. Es como lo que decía la Kimi, que ellos pueden desarrollar estas estrategias o estas investigaciones y decirles, ¿sabes qué? A esta persona que le pasa tal cosa, la podemos ayudar de tal manera o que haga tal cosa. Entonces igual pienso que es positivo. Claro. Según cómo lo veo yo, más allá de todo lo que obviamente se puede aportar en el desarrollo y con la casuística de todo este tipo de cosas que pasan, igual creo que es como importante que todo esto se le tome como peso en el sentido de que puede quedar registro. ¿Cachai? Porque puede ser, por ejemplo, en casos como el de la familia de los Warren, ¿cachai? Y muchas cosas más, que hay cosas que pueden como ser parte de alguna leyenda o, por ejemplo, del folclore de muchos países. Y muchas veces como que ese tipo de cosas quedan en el aire, son como tradición oral nomás, son cosas que van como contándose como cuentos básicamente. Y no son como algo que sea como fehaciente ni que tenga como un respaldo, sino que es como un boca a boca, ¿no?
Pero, por ejemplo, si es que se toma con esa altura de mira, ¿cachai? De que exista como un organismo que se preocupe de registrar y de tratar todo este tipo de casos, igual eh, como que ayuda a darlo a conocer, ¿cachai? Ayuda como a que todo este tipo de cosas en realidad se les mire de una forma distinta, porque igual no es primera vez que se hacen como este tipo de investigaciones. O sea, muchas veces han habido, incluso en las guerras mundiales, como que se investigaban, se tratan de hacer experimentos con cierto tipo de soldados, medios y cosas medias raras, pero nunca como que se le llegó a dar una forma como real. Y, o sea, si es que ahora realmente como que se le está dando el peso y está viendo como más seriedad, puta, no sé hasta dónde se puede llegar, en verdad. Porque han habido como varios casos, de hecho creo que hablamos una vez de uno que otro caso de como cosas que realmente quedaron como patentadas como que eran verídicas y de como ese mismo tipo de casos sobrenaturales. Pero eso, o sea, de ver así como ya existe un registro, cuáles son, quiénes son, en qué se parecen, qué similitudes tienen, cómo se categorizan, cómo se estudian, ¿cachai? Porque eso es conocimiento que no se tiene. Y es un área que en realidad no se ha estudiado y, puta, como habéis dicho antes, claro, tiene igual paralelismo con la ciencia en el sentido de que se está como empezando a descubrir. Y es un poco lo que pasó con la psicología en su momento, que, o sea, todavía no se le considera como una ciencia dura, pero sí ya es un área de estudio seria. Y es algo que mucha gente ya existe profesionalizada O respaldo. sobre. Claro. Claro, ya existen estudios sobre esto, existe materia sobre eso. Entonces ya es algo que es como tangible, que es más serio. Aunque no sea todavía como una ciencia dura y práctica, pero sí es materia de estudio. Ahora, lo importante de estas sociedades, más allá de que obviamente son criticadas, obviamente, pucha, yo dentro de que también soy muy escéptico en estas cosas y ya si no lo veo como que no lo creo, es importante de todas formas que aunque existen estas críticas o este escepticismo, la gente igual sea llevada a lo que son sus valores y sus creencias. O sea, al final si tú quieres demostrar algo de una forma científica y ser un aporte, puede que quizás no descubras nada, pero un avance científico siempre va a tener un microavance. O sea, siempre Claro. vas a descubrir algo que quizás no querías descubrir o no era como tu foco de atención, pero está. Y por sobre todo que estos números de teléfono, estas sociedades o estas organizaciones paranormales, si bien existen, si bien han intentado ver cosas, han intentado grabar cosas y no muchas veces tienen todo el respaldo que quizá a ellos mismos les gustaría tener. Eh, yo encuentro que es bueno que me atrevería a decir en su totalidad es más que nada un enfoque hacia la ayuda hacia la gente, más allá de solamente entender si existe algo así o no. Porque son números de teléfono, pero para ayudar a. Son sociedades, pero para ayudar a. ¿Cachai? Y que ya estén metiendo gente que sea psicólogo, gente científica, investigadores, para que vean también en un referente, ¿sabes? Que quizás no descubrimos si esto lo hizo, no sé, un poltergeist o lo hizo un fantasma, pero sí descubrimos que, no sé, en esta parte existe como algo de la física que no lo entendíamos de tal forma, pero ahora lo podemos entender de tal forma. Entonces, esto ya no es un fenómeno paranormal, esto es un hecho explicable. ¿Cachai? O sea, no sé si esté como tan cerca de ser explicable, que sea como lo mismo que es una cuestión que se pueda medir o algo, pero sí de que puede quedar categorizado, ¿cachai? De que va a quedar como algo real, o sea, no sé como una cuestión de que realmente no tenga explicación o que pueda decir, ¿sabes que sí? Lo vimos 14 personas, pero no tenemos cómo probarlo, ¿cachai? Claro, Sino pero de que sea algo ya más serio. Concreto. Mm. claro. O sea, yo lo digo más ligado a lo que dijo el señor M en el podcast anterior, de esa luz que se No me acuerdo. movía en los rieles del ferrocarril. Ah, Y ahí se hace como un poco el espejo. Hablamos un poco también de Metro 233, que era el juego, y que la gente miraba como esa luz como que fuera un ente, una voz paranormal, así como las almas de no sé qué. Cuando son cosas que tienen explicación, pues, ¿cachai?
Entonces sacar como un poco la parte quizás fantasiosa y darle de repente una explicación que exista, que esté ahí, que sea entre comillas tangible. Y digamos, mira, no era ningún fantasma, no era nada, es simplemente la naturaleza actuando como naturaleza y estos rayos vienen provenientes, no sé, por el tema electromagnético que choca con la vía y que pasa esto y esta luz después quema y bla, bla, bla. ¿Cachai? Pero es por lo menos la parte positiva que yo le veo a estas organizaciones o juntas de personas, porque al final, bueno, uno, lo hacen para ayudar a alguien y dos, igual se puede sacar un buen conocimiento de esto. Yo creo que es igual, es un buen punto, porque de hecho no lo había pensado, pero sí creo que tienes razón ahí, porque ayuda también, o sea, en el caso de que algo sea realmente paranormal o algo así, se convierte en objeto de estudio. Pero en el caso de que no lo sea, también ayuda a que la gente no alimente esa paranoia que a veces llegan a tener. Que hay gente que no vive tranquilo por ese tipo de paranoias. Entonces, al explicárselos de una manera como más racional, pueden como darle paz mental a la gente para que viva más tranquilo. Y en el caso de Sí, que realmente sea algo paranormal, bueno, ahí se investiga o se busca conseguir pruebas o cómo evitar tal cosa o cómo tratar tal cosa. Entonces, por ese lado creo que igual es otro punto fuerte de ese tipo de organizaciones. Así es. Bueno, más que nada quería exponer la existencia como de esta sociedad de organizaciones y dar como el punto de vista y saber el punto de vista de ustedes respecto a las mismas. No era un caso paranormal como tal, pero sí como el asunto de la Pepsi del podcast anterior. Es curioso, Es es curioso, curioso. sí. ¿Verdad que sí? Es Ah, que sí, eso. de hecho es curioso, o sea, mm, justamente que esté respaldado por el gobierno, creo que es como lo más curioso. Porque puta, usualmente siempre se separan como este tipo de situaciones o casos o instituciones con el gobierno o con las autoridades políticas o armadas o como sea. Pero es bien raro porque a pesar de que, y saliendo como de la ficción, a pesar de que ellos nunca han reconocido, bueno, hasta ahora, reconocido realmente como la existencia de este tipo de cosas, tú te has dado cuenta que, por ejemplo, la policía de distintos países, y esto está documentado, no es como que me lo esté sacando de ahí. De la mano. Eh, por ejemplo, la policía usualmente cuando llega así como a un callejón sin salida en algún caso o algo así, buscan a los mediums. A pesar de que no reconocen de que los mediums realmente funcionen o no funcionen. Yo tampoco voy a decir si funcionan o no funcionan, pero ¿por qué lo hacen? ¿Cachai? Es como una última opción o cómo, ¿cachai? Hay gente que dice como no, los que son más escépticos, como ni siquiera debería ser opción. Pero es que si la autoridad, ¿cachai? Si el policía, el que tiene entrenamiento, lo usa, entonces uno entra a dudar, pues, como, ¿y si sí? ¿Y si sí funciona? ¿Cachai? Entonces, ese tipo de cosas igual te pueden comprobar la veracidad de este tipo de casos o de instituciones. Eso Claro, pienso yo. Y que igual, por ejemplo, si te pones como a verlo de una forma global, es como. O sea, claro, esta institución, estando en India, es un país que es súper espiritual, pues. No es como tan raro pensar de que existe algo así, sabiendo de que allá son de por sí gente como muy espiritual, que es muy creyente, perdón, en muchas cosas, muy supersticioso también, y son muy como adeptos de sus costumbres. Pero, por ejemplo, si es que eso llegara a pasar en un país como más, con una cultura más lógica, ¿cachai? Más de occidente, ahí sería súper raro, porque, por ejemplo, se Pero que se ha ponte pasado, pues. es que Yo, por eso, po, ahí es donde es realmente raro, porque tú decís, ya, o sea, en uno de esos países, puta, es normal, o sea, cada país tiene sus necesidades por sus propias culturas y cada cosa obviamente responde como a los propósitos que tiene cada gobierno. Y obviamente eso también va de la mano con qué es lo que la gente ve importante. Pero claro, o sea, si ha pasado en Occidente, ahí es donde es raro, po, ¿cachai? claro, sí, pues. De hecho, sin ir más lejos, esto como de los mediums en los casos como policiales se han usado mucho. Por ejemplo,
aquí en Chile, cuando había desaparecido el profesor Nivaldo, ¿recuerdan? Que Sí. después apareció el caballero descuartizado y todo eso. En ese caso se usaron mediums para supuestamente comunicarse con él. Que haya funcionado, ¿no? Es otra cosa. Pero ese recurso se usó. Y puta, ya, si dicen como ya, pero es que es Chile, po. En Estados Unidos también se han usado para varios casos de... Para el asesino del Zodíaco, por ejemplo, se usó. Y en Europa también se usó para el caso de la Madeleine McCann, cuando estaba recién desaparecida, también se usaron mediums. Entonces, da que pensar, como mínimo. Sí. Oye, como detalle, antes de que se me vaya igual, súper nada que ver, volviendo a lo del poltergeist de Enfield, para limpiar un poquito el caso, por así decirlo, para no basurearlo tanto, a pesar de que todo se comprobó que podía ser falso, hay un solo como detalle que nunca se pudo comprobar si era realmente real o no. Era que una pareja de policías dentro del poltergeist, del caso del poltergeist de Enfield, una vez entraron a la casa y ellos vieron moverse muebles, sillas y algo así. Y ahí eso es como difícil de explicar porque Janet no podría haber movido algo sin que no la vieran. Entonces, a pesar de que si el caso está súper desmentido, ese detalle está. ¿Cachai? Igual da que pensar, porque también fueron los policías los que lo vieron. Y cuando los llamaron a entrevistarse, ninguno de los dos quiso ir. Así que eso, como detalle, como de cierre. Mm. Muchas gracias, caballero. Y ese fue mi tema. Continuamos entonces. Ujú. No sé si tienen algo más que decir antes de continuar. Kimi, señor No. D. No, Seguimos nomás entonces. ¿Sigo yo entonces? ¿O Sí. señor D, queréis seguir tú? No, dale nomás. Ya. Entonces, yo les voy a hablar ahora de, bueno, un tema un poco curioso también. Creo, igual esto ya es como un poco más paranormal. Esto es historia también. Está comprobado que, bueno, hasta cierto punto, ahí se van a ir dando cuenta. Pero está comprobado en algunos puntos y en otros no tanto. ¿Qué saben ustedes de la magia negra, en este caso? De la hechicería. De ¿qué es para ustedes eso? No sé si alguien quiere responderme esa pregunta. Nadie, no. eh, Ah, no, dale. según yo creo que la hechicería negra son como las cosas malas que se le pueden como hacer a alguna persona. Como estos hechizos que no son buenos, por así decirlo. O al menos yo los conozco así. Ya, sí. ¿Tú, señor D, qué iba a decir? Según yo, no hay como. O sea, claro, se le puede como decir coloquialmente magia negra, pero en general es como que la magia es, independiente de como cuál sea el propósito, es como que solo es magia, ¿cachai? Y Ujú. obviamente dependiendo de cuál sea como el propósito que tiene, se le dice que es blanca, que es negra, que es verde, que no sé, lo que sea. Pero se conoce como por magia negra dependiendo también de dónde, qué cosa. Porque, por ejemplo, como el concepto normal es que, claro, que son como cosas malas, que son para perjudicar y cosas así. Por ejemplo, la magia negra tiene que ver con los muertos. Y no es necesariamente malo, sino que es como para recordarlos, para que su recuerdo siga vivo, para que se vayan en paz, para que sus espíritus estén tranquilos, cosas así. Entonces, Ahí. Ah, dale. entonces, eso, que es como relativo, porque muchas veces depende como de qué sea. Y de que otras veces igual obviamente como que es de acuerdo como a cómo se usa, más que el para qué se usa, que se le categoriza como negro. Pero eso. La fase de la magia negra también te impone un criterio de fuerza, donde tú no es como que le pides un favor a alguien, ¿cachai? Sino que tú te impones por encima de un dios o un demonio o una entidad, dependiendo del círculo de invocación que tú hagas, que no es literal un círculo, pero sino la invocación que tú hagas. Eh,
De hecho, tengo un libro sobre eso que te dice básicamente, cuando tú le rezas, no sé, por el ángel de la guarda, es como un tipo, no de magia negra, pero sí siguiendo como un poco la premisa, donde tú no estás como solicitando o pidiéndole por favor, por favor que te defienda, sino que tú estás diciendo, bueno, ven y protégeme. Y que dependiendo de cómo sea tu voluntad, dependiendo de cómo sea como tu fortaleza propia, tú puedes llegar a invocar cosas que son o bien más fuertes, más contundentes, o te podéis caer directamente a la mierda. Y ahí lo bueno es mucho de los conjuradores, cosas así, de la magia negra, te dicen, hay muchas cosas vitales que tú deberías tener, pero una de esas, la más contundente, es la sal de mar. Porque la sal de mar es supuestamente una sal que no, bueno, que no caduca y que ha estado acompañándonos a nosotros desde el inicio. Y que ese es como el círculo de protección más fuerte que uno puede tener. Por lo menos lo que puedo opinar de la magia negra. Ya mira, sobre las... A pesar de que las tres opiniones sí están como bien dirigidas, la del señor F es como hacia dónde quería llevar esto. Normalmente se dice que la magia negra justamente no es que uno le pida un favor a alguien o a algo, sino que, como decía el señor F, uno se impone hacia una entidad o un demonio o lo que sea que se trate de, como de llamar en este caso. Pero normalmente, como dije antes, son demonios, ángeles o cualquier como entidad menor. Pero ¿qué pasaría si es que la persona que esté llevando a cabo la magia negra se imponga, en este caso, al verdadero, por así decirlo, rey del infierno, a Satanás? Sería la persona, entre comillas, y muy hipotéticamente, la persona más poderosa en este sentido. Porque no hay, bueno, Dios en este caso, yéndonos por esa misma lógica, pero sería como el poder definitivo. Esto es justamente de lo que se trata el Rautskina. El Rautskina es un libro que se traduce del islandés como piel roja, ya que ese era el color de las cubiertas del libro y que además estaban grabados con runas de oro. Todos sabemos que la magia negra, la brujería, la hechicería y todo ese tipo como de cosas siempre fueron perseguidos por la iglesia desde hace siglos. O sea, hay que pensar en el tiempo como de la Inquisición, donde quemaban a las brujas por... O sea, las personas que decían que eran brujas y todo eso. Hoy les voy a explicar un poquito un tema un poco irónico, realmente, dentro de la iglesia y de las creencias, las religiones antiguas. El Rautskina fue escrito por una autoridad de la iglesia. El libro era un compendio de las más oscuras normas y hechizos conocidos. Se supone que es el libro más poderoso de magia negra que ha existido hasta la fecha. Y su finalidad es conseguir dominar al mismísimo Satanás, para que se ponga al servicio de quien posea el libro. El autor del libro fue un hombre llamado Godskalk Nicholson, quien irónicamente ocupó el puesto de obispo en Islandia. Esto, como les decía antes, es historia, esto está escrito, esto realmente pasó. En este libro, el obispo recogió reglas, hechizos de magia negra, maldiciones, todo muy contrario a lo que él se dedicaba, a su oficio y a su religión. Entonces, ¿por qué habría hecho esto? Se cuenta que su intención, supuestamente, era vencer a Satanás y esclavizarlo, y con ello gobernar el mundo. Esto suena como muy de película, no sé, como de ficción, así como, no sé, es como Doofenshmirtz, así como un que quiere dominar el mundo. Pero realmente esas eran sus intenciones. El obispo nació en 1469 en Islandia
y provenía de una familia de una tradición muy arraigada a la religión. Su tío, de nombre Olaf, también fue obispo y Godskalk fue el sucesor de su tío en este caso. Godskalk fue nombrado obispo en 1496, pero su vida no seguía en absoluto los principios de su religión. Esta persona tenía una concubina que se llamaba Gurdun y con ella tuvo dos hijos, Odd y otra hija que se llamaba Gurdun. También tuvo una relación aparte con otra mujer y con quien tuvo una hija. Los documentos históricos se refieren a él como un hombre manipulador, ambicioso y cruel. Estaba más interesado en mejorar su posición social que en cumplir con sus deberes como obispo. Además, empezó a explorar el conocimiento oscuro de la antigua brujería en sus formas como más tenebrosas, por así decirlo, más turbias. Porque, o sea, él quería controlar más que conocer. Porque, puta, por ejemplo, en el caso del libro de brujería, que es muy conocido, de las clavículas de Salomón, se supone que el rey Salomón escribió ese libro como para juntar todo este conocimiento prohibido y saber de qué alejarse. ¿Cachai? Es como muy distinto el por qué lo hizo. En este caso no, en este caso esta persona quería controlar a Satanás. Es como, no sé, no es como controlar a una persona, como cuando, como decía la Kimi antes, tirarle algún mal a una persona. No, o sea, es Satanás. Es como, no hay nada más bajo, por así decirlo. Esta persona se obsesionó con la magia negra. Sentía como una pasión demasiado grande por todo lo oculto e invirtió muchos años en la tarea de escribir el Rautskina, que como les dije antes significa piel roja. El objetivo del libro era crear y dominar una magia tan fuerte que pudiera controlar cualquier ser vivo. En este caso el objetivo como más grande sería Satanás. Godskalk deseaba hacer de Satanás su esclavo para reinar sobre el mundo. En los últimos años de su vida, Godskalk era considerado un hombre muy peligroso y muy poderoso en su comunidad, a pesar de ser un obispo. Alguien que conocía la magia negra mejor que cualquier islandés de la época. Cuando murió, en el invierno de 1520, el Rautskina fue enterrado con él, porque sus pares dijeron que lo que él había escrito en ese libro era tan peligroso que no podían dejarlo como vagando en el mundo. Entonces decidieron, no, este libro se entierra con él. Igual un poco extraño porque hemos hablado otras veces en otros casos que la manera de destruir algo es quemándolo. Pero en este caso decidieron no, se entierra con él. Ahora, o no, esperen, hasta aquí, en este punto, ¿qué piensan de esto antes de continuar? No sé si alguien quiere opinar sobre lo que les he dicho hasta el momento. Mira, yo tengo una opinión que quizá va un poco ligada a lo tuya, pero igual como que se separa un poco. ¿Ya? La magia negra también establece que si bien existen los demonios dominantes, por así decirlo, que tienes a cada uno con su representante, que es Lucifer, Orgullo, Belcebú, Envidia, Satanás, que es el representante de la ira, y ahí tú vas bajando, ¿cierto? Tiene también la magia negra, por lo que también estaba leyendo, tiene lo que es la sabiduría oculta y la verdadera magia negra. Y en lo que tú dices, por ejemplo, cada uno de estos demonios, más allá de representar un pecado capital, también representa la parte como positiva de su pecado. Y es como lo que la magia negra muchas veces indaga. Por ejemplo, en el mismo Satanás, que es la representación de la ira, en la sabiduría oculta, él representa lo que es el análisis, el estudio, libertad de pensamiento y el poder del conocimiento. Como al mismo tiempo Lucifer representa lo que es la rebeldía, libertad e independencia del poder de la luz. ¿Cachai? Lo tiro quizás porque creo que sé para dónde vas, pero no sé, quería como tirar ese dato. Sí, o sea, igual tiene algo que ver con lo que voy a decir un poco más adelante, pero sí.
Igual creo que está como bien aceptado. Nice. No sé si alguien quiere decir algo más antes de que continúe. Señor. Yo por mi Ah, parte, yo no conocía nada de esto. De hecho, es primera vez que oigo hablar sobre el libro y la verdad es que me parece súper interesante. mira, hasta este punto lo que... Chucha, me había muteado, jaja. Hasta este punto lo que he dicho es todo verídico. Es historia. O sea, este personaje realmente fue obispo, realmente escribió este libro, realmente tenía esas intenciones. Ahora, esta parte, que es lo que les voy a contar ahora, eh, tiene testigos, bueno, de ese tiempo, porque fue en el año 1500, pero no está comprobada al 100%. Entonces se deja como eh, a lo que pueda pensar la gente. Resulta que la historia del obispo Gottskalk tiene relación con otra historia de ahí de Islandia. En Islandia, 2 siglos después de que había muerto este obispo, que lo enterraron con su libro y todo eso, apareció un hombre que era un Galder. Básicamente, un Galder es un hechicero nórdico. Son como los druidas, por así decirlo, pero de la magia negra, en este caso, pero de las culturas nórdicas. Este hombre se llamaba Loftur. Esta persona buscaba el mismo poder que quiso encontrar Gottskalk, que era poder esclavizar a Satanás. Esta persona llegó a la misma escuela catedralicia de Holar, que fue donde estudió Gottskalk, donde hizo como todo su formación religiosa. Allí mismo empezó a estudiar las artes mágicas, como a especializarse en este caso, en este tipo como de artes, muy entre comillas. Él ahí encontró un libro que se llamaba Graskina, que significaría piel gris. El otro era Raudskina, que sería piel roja. Como paréntesis, esto da a entender que el Raudskina era como el libro más peligroso de una colección. No era uno solo. Cerrando ese paréntesis, este libro, el Graskina, también tenía hechizos de magia negra y similares. Esta persona, después de estudiar completamente este libro, ya sabía lo suficiente como para hacer algunas cosas negativas a la gente del pueblo. Sin embargo, cuando se aburrió de esto, empezó... Bueno, el primero se enteró de la existencia del Raudskina y empezó a buscar el mismo conocimiento que le atraía al otro obispo. Un día le pidió a otro estudiante de esta escuela que le ayudara a resucitar a todos los obispos de Holar enterrados en la catedral. Porque, como sabrán algunos, las costumbres católicas antiguas, europeas en este caso, siempre los que son obispos, curas o cualquier como funcionario del lugar se entierran ahí, no se entierran en los cementerios. Entonces, todos los obispos que de toda la historia de Holar estaban enterrados ahí, en esa misma catedral. Una parte de, o sea, una versión de la historia dice que el estudiante al que le pidió ayuda se negó y Loftur lo mató. Y en otras versiones, que es la que les voy a contar ahora, el estudiante sí lo ayudó. Según la historia, Loftur finalmente acabó siendo víctima de la magia y el poder que tanto había deseado. Empezó a caminar alrededor de la catedral recitando hechizos para invocar a Gottskalk y conseguir su libro. Pues lo que él quería hacer, o sea, yo al principio cuando estaba investigando esto, yo pensaba, bueno, si este personaje quiere el libro, quizás iba a empezar a profanar las tumbas
y a ir buscando uno por uno a ver cuál tiene un libro enterrado con él. Pero no. Él trató de resucitar a este obispo para que el obispo mismo le entregara el libro. La historia dice así. A pesar de todos sus esfuerzos, Godskalk no salió de su tumba, no logró resucitarlo en un comienzo. De modo que Loftur empezó a recitar sus cánticos como nunca había hecho hasta ese momento. Cambió las palabras de los salmos en alabanzas, en vez de a Dios, empezó a alabar al diablo. Y confesó arrepentirse de todas sus buenas obras. Cuando él hizo esto, según la historia, sí resucitaron 3 obispos. Salieron literalmente de la tierra y se pararon enfrente de él. Cada uno de los obispos tendría en su pecho una cruz. Los 3 obispos muertos, bueno, ahora resucitados, que sí tenían la cruz en el pecho, se mantuvieron lejos de él. Como que los resucitaron en contra de su voluntad, pero aún así ellos decidieron alejarse de esta persona, como literalmente se iban como hacia las paredes porque no querían tenerlo cerca. Y lo miraban con las manos alzadas, así como no te acerques a nosotros. Los demás obispos muertos apartaron la mirada de Loftur nada más verle. O sea, a pesar de que esta persona los resucitó, ellos no podían, yo asumo que por su religiosidad, porque siguen siendo como obispos, no querían acercarse, no querían verlo, no querían tocarlo, no querían tener nada que ver con este personaje que los resucitó. Finalmente se oyó un fuerte ruido y un muerto se alzó con una vara en su mano izquierda y un libro rojo bajo su brazo. No, este obispo no llevaba esa cruz en el pecho y miraba a los demás obispos muertos de manera poco amistosa. Entonces se fijó en Loftur, quien continuaba recitando sus cánticos con aún más fuerza. Este obispo que se había levantado se supone que era Godskalk. Este personaje se acercó a Loftur y le dijo con desprecio: «Cantas bien, hijo mío. Mejor de lo que esperaba. Pero no te voy a dar mi Rodskina». Loftur pareció entonces revelar sus intenciones plenamente y cantó aún más fuerte de lo que lo había hecho hasta ahora. Cambió la consagración y el Padre Nuestro en alabanzas al diablo y la iglesia se agitó como la paja al viento. El estudiante, mirando desde el campanario, que fue el que supuestamente lo ayudó, creyó haber visto a Godskalk acercarse un poco más a Loftur y señalar con una de las esquinas del libro hacia el mago, como que se lo estaba entregando. Esto asustó al estudiante y él empezó como a arrepentirse de haber ayudado a esta persona a conseguir el libro. Y en un último momento le pareció ver al obispo levantar el libro y a Loftur extender su mano. Entonces, como se arrepintió, él decidió tirar con toda su fuerza la cuerda del campanario y las 2 campanas que estaban sobre la catedral cayeron y derribaron todo. Hubo obviamente gente herida, muertos, llegaron como personas a ayudar, pero no se encontró nada. Se encontró el cuerpo del estudiante que se arrepintió, sí, porque él murió en esto, pero el cuerpo de Loftur y de los obispos resucitados no se encontró nada. Esta historia se supone que se cuenta por algunos testigos que empezaron a escuchar el campanario cuando empezó a tocar esta persona empezó a mover la cuerda y se tocaron las campanas. La gente entró a ver qué pasaba y vieron los cadáveres resucitados de los obispos. Según la leyenda, Loftur murió poco después y el diablo se lo habría llevado, así como muy metafóricamente, en un barco al inframundo. Porque
este personaje se fue visto llevándose el libro en un barco. En un o sea, un bote debe ser, porque tampoco es tan grande como para mover un barco al solo. La cosa es que él se perdió en el mar y después encontraron el naufragio. Solo así como pedazos del barco, y se asume que él murió en el mar. Obviamente se llevó el libro con él. La pregunta es, ¿qué habrá pasado con la tumba de el obispo que escribió el Rautskina y de los demás obispos? Porque como se derrumbó esa catedral, se perdió todo eso. Y además, ¿qué es lo que habrá pasado con el Rautskina? Que se asume está en el mar. Algunas personas dicen que no, que en realidad fue destruido en secreto tiempo después. Y otros creen que el libro, o sea, que Gottschalk nunca le entregó el libro a este hechicero, por lo que el libro seguiría ahí donde supuestamente debería estar la catedral si no se hubiera derrumbado. Debería estar enterrado todavía. La historia al final queda convirtiéndose en leyenda, porque no se sabe realmente a ciencia cierta en este punto qué es real y qué no. Esta historia en Islandia es muy conocida, pero en los círculos eclesiásticos todos se niegan a hablar de ello. Tú no puedes acercarte a ningún cura o cualquier persona que pertenezca como al círculo religioso y preguntarle por el Rautskina, porque no te va a decir nada. Y no es como que te digan, no, yo no sé, o sabéis que yo escuché esto, de la leyenda dice tal. No, no te dicen nada, como que lo tuvieran prohibido. Actualmente circulan miles de copias en venta del Rautskina en internet o en mercados de libros o cosas así, pero son todos falsos. O bien son copias de otros autores que de alguna u otra manera trataron de replicar lo que el verdadero Rautskina supuestamente lograba. Pero ahora, que eso realmente funcione es otro tema aparte. Finalmente, el Rautskina se perdió y el obispo, bueno, la tumba del obispo también se perdió. Y nunca se supo a ciencia cierta si es que realmente este libro tenía el poder que decía tener. Y tampoco se sabe si es que realmente Loftur habría resucitado a los obispos para conseguir el libro. Esa es la historia que les traje hoy. ¿Qué opinan? Es como, no sé, creo que es como primera vez que tocamos con algún tema que tenga que ver con la iglesia en general. O sea, que hemos hablado como de cosas donde la iglesia está metida y cosas así, pero como de algo que realmente sea como protagonista, igual es raro. O sea, sobre todo para todo lo que se trata, que en realidad es como que generalmente las cosas que tienen que ver con la iglesia no van para ese lado de lo que he dicho al principio, de que básicamente es magia negra. Eh, no sé, es como muy atípico para todo lo que generalmente es la iglesia. Pero, pero está fuerte. Si es que te saca un poco, o sea, es como todo lo opuesto que uno pensaría como de la religión. O de la iglesia, como institución en general. Sí. Sí. Es un tema contundente, pues, weón. Porque al final del día, pucha, la iglesia siempre ha tenido su parte no negativa, sino que hiper negativa. Y mucho se habla del... ¿Cómo? Siempre ha sido turbia, sí, pero es que Sí. como que de repente sacan como estas cosas que son como más negro que lo que uno se puede imaginar. Es como, no sé. Claro, te pillaste 3 Twitch con esa palabra, pero está bien. Pero sí, o sea, se habla del tema de las cruzadas, de todas las inquisiciones que se hicieron, todos los temas. Y está bien, o sea, la iglesia sí ha hecho cosas malas. Y eso es algo que nadie te lo puede negar. Pero dentro de esto mismo, eh, no se me hace raro, no se me hace así como que fuera fábula, algo así.
que alguien dentro de la misma iglesia hubiera intentado esto mismo. O sea, escucharlo incluso se hace más creíble viniendo de esta misma institución, pues, a que sea un mago, no sé, pues, X. Igual, puta, yéndonos un poquito más atrás, en otro podcast hablamos, que creo que el señor D se le fue. O sea, yo hablé un poquito de otro libro maldito también, pero que igual roza más como lo que es la leyenda, ¿sí? Porque es como una leyenda de principio a fin, que fue lo del Codex Gaigas, que supuestamente fue escrito por un cura en penitencia y es un libro así como, como de 30 kilos, sí, pues un libro enorme así como el porte de una mesa y supuestamente él lo escribió en una noche. Pero es leyenda, ¿cachai? Como de principio a fin. En cambio este caso tiene su parte real y comprobada y su parte como que no se sabe a ciencia cierta si realmente fue o no fue. Entonces esa creo que es como la diferencia en este caso, que la existencia del Rauskina, si es que ahora ya no existe, en algún momento sí existió. Y eso está comprobado. Porque se vio al obispo escribir esto, la gente del pueblo lo conocía, sabía que estaba trabajando en eso. Se tiene la descripción del libro que era rojo con las letras doradas y todo eso, porque se le conoce. Y de hecho, si ustedes, o sea, cualquier persona, ustedes se meten a Google o cualquier navegador, lo que sea, y buscan el nombre del obispo, aparece. Porque él realmente fue un obispo entre los años que cuenta la historia. Entonces esos son hechos comprobables. Y eso creo que es como la parte impactante un poco de esta historia. La verdad es que sí, es súper impactante. Yo al menos que no conocía muchos temas relacionados como a magia negra y, y menos con que esté como anclado directamente a la iglesia, es súper guau, así. Como que prácticamente me dejó sin palabras. Aparte de que más encima es mitad verdad, mitad a lo mejor creencia o historia antigua. Eso es lo como que tiene como su parte real y su parte mentira, pero no caché como hasta qué parte es verdad. Sí. Puta, desde que aparece el Love Tour en la historia, desde que este personaje trató como de resucitarlos y todo eso, eso es parte como ya de la leyenda. Eso ya no se puede comprobar. Pero como decía antes, la existencia del libro está comprobada. De que se escribió, de que fue un obispo el que lo escribió y todo eso, eso es real, todo eso es real. Ah, y de que también tiene o sea, tuvo el objetivo de controlar a Satanás en su libro, también eso se sabe, eso también, todo eso es verídico. Hasta ese punto es real. Lo que no se puede comprobar es lo de que él revivió a los obispos, Obispo. de que los vieron, esto de que después se llevó el libro al mar, toda esa parte ya es leyenda, ya no se sabe si realmente fue así o no. Y lo otro que alimenta un poquito la leyenda es que no se sabe dónde está la tumba del obispo, porque como decía antes, los obispos los entierran en las catedrales. Entonces, igual es raro que se le pierda el rastro a una catedral. Independiente de que si es que se derrumbó o cualquier cosa, entonces eso alimenta un poquito el pensamiento de decir como, puta, quizás esto sí pasó así. Porque si no fuera así, una persona podría decirte, no, sabes que esto es todo mentira porque en realidad el obispo está enterrado ahí, en tal lugar, ¿cachai? X. Pero no, se perdió. Realmente se perdió donde está. Entonces, eso es un poquito como verídico con la parte de la leyenda. Ahora entrando en un tema de la magia negra como tal, varios autores también. Pucha, mira, es como que tiene muchos puntos de vista. Porque lo que cree el colectivo es que la magia negra de por sí es como hacer cosas malas. Pero el término de magia negra es un término que incluso muchos alegan que es la misma iglesia la que lo creó.
¿Cachai? Porque en el momento que llegaron con sus plegarias, en el momento que llegaron con oraciones, en el momento que llegaron a imponer como su magia buena, todas las culturas, desde las africanas, desde las latinoamericanas, todo eso pasó a ser tabú. O sea, sí, está bien, o sea, sacrificar a una persona porque queréis que llueva no está bien. Estamos todos de acuerdo en eso. Pero creencias que realmente no afectaban o creencias propias de un pueblo fueron llamadas o categorizadas como magia negra solamente porque no seguía el colectivo de lo que la misma iglesia quería imponer. Y lo impuso con guerras. ¿Cachai? Y lo que te hablan muchos, estos brujos, conjuradores, todo eso, es eso mismo. Que tú debes tenerle respeto y por sobre todo no tenerle miedo, sino que tienes que tener sabiduría en lo que tú estás hablando o lo que tú estás interpretando. Es como si dice algo en chileno. No sea weón, pero entienda, aprenda. O no sea ignorante. O sea, la Ento- tiraste ya. Igual, Yeah. Pero... igual como, si lo pensáis, igual de repente como que las cosas de la iglesia como que están, no sé si tergiversar es la palabra, pero que sí como que cambian y modifican las cosas por conveniencia, ¿cachai? Sí, po. Y además que algo le puede haber cambiado todo esto en el sentido de que, no sé, porque quizá a lo mejor nunca fuese el fin que tenía el viejito este para ser magia negra, o de que no era magia negra, sino que ellos le pusieron que era como magia negra porque no estaba como de acuerdo a sus principios. ¿Cachai? Es como muy normal que hagan eso. Claro, es que incluso si no sé, existiera un cierto tipo de magia que te sirviera para curar a una persona, pero está fuera de los márgenes de lo que la iglesia cree real o no cree real, la iglesia te lo va a clasificar como magia pagana. Eso te digo, pues, a ellos no les puede gustar y lo van a clasificar así. Entonces, a lo mejor esta cuestión no es como lo cuentan, es lo más probable, de hecho. Claro. Entonces, ya, obviamente, todo tiene su extremismo, ¿cachai? O sea, lo que nosotros llamamos como magia buena, que es como la iglesia de por sí, todo extremismo es malo. Tenéis miles de juegos que te pueden manifestar eso. La wea nerd. Pero sí. ¿Cachai? Entonces, esta historia quizás es como un referente de lo que buscar tanto poder o buscar tanto conocimiento y usarlo como un post muy individualista te puede conllevar a hacer cosas que puta, uno mira y dice, oye, eso realmente está mal, ¿cachai? Claro. Entonces, y lo más curioso, es que sería incluso mejor visto a que lo hiciera, no sé, un ser humano corriente, un weón que esté piteado de la cabeza, pero lo hizo un obispo. Un Claro, obispo. que es como una autoridad de la iglesia. Claro. Claro, es como ver al Papa pintando cruz invertida, weón. Claro, ¿Cachai? o sea, es como que hizo literalmente todo lo opuesto a lo que No debería deberías. hacer. Claro. Claro, incluso o sea, es extraño, no sé, incluso considerarlo, porque como decís, podría haber sido cualquier persona, pero volviendo un poco, haciendo la conexión con el tema anterior, es una autoridad, ¿cachai? Entonces, normalmente que igual está súper mal planteado, pero usualmente si tú vas donde un cura y le preguntáis sobre la magia, no, esas cosas no existen, no crean eso, no sé qué. Pero es que en estricto rigor en la Biblia dice que la magia existe. Es que Solamente es dice que imposible, está milagro. prohibida. ¿Cachai? Esa es como la diferencia. Dice que la magia existe pero está prohibida. Entonces, Además, ahí, easy. es que es como raro, ¿cachai? Es que es una conexión súper extraña, pero... ¿Pero por qué? O sea, como ¿por qué te la prohíben? O te dicen que no existe, siendo que sus propias fuentes dicen lo contrario. Justamente como hizo este obispo. Hizo todo lo contrario de lo que dicen que debería hacer. Ahora, eso igual se manifiesta en lo que es la doble moral del religioso. Exactamente. La doble moral del religioso te dice, tú eres muy creyente, tomas mucho al prójimo, pero tu amor va tan allá que no eres capaz de hacer algo bueno por tu prójimo, que lo pasas criticando, que lo pasas ofendiendo, que tu amor por Dios es tan puro, es tan grande, que el primer animal que tú ves en la calle lo pateáis.
Entonces, ¿cuál es tu sentido del amor? Tú no tienes amor hacia la creación, tú no tienes amor hacia tu Dios, tú tienes miedo de lo que te puede pasar. Eso igual da como para debatir, no sé si te vamos a entrar en, eso, en ese tema, pero pasa mucho Solo eso como sobre, sí, claro, por sí. ejemplo, los evangélicos y los católicos, porque los católicos temen a Dios, los cristianos adoran, ¿cachai? Son como distintos. Y es justamente por eso que tú decís que hicieron la separación, que los católicos son como muy del Antiguo Testamento y los evangélicos muy del Nuevo Y Testamento. no, Claro, Y eso igual, yo he leído mucho de la Biblia porque mis papás también son evangélicos y todo eso, entonces yo igual me he instruido mucho en el tema. Y claro, es literalmente como que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento como que fueran dos personas totalmente diferentes. sí, pues. Sí. Entonces, No, eso igual es no. muy, muy, muy extraño. Entonces, a mi parecer, la religión en general ha hecho cosas muy buenas que se respetan y que también se agradecen, pero como tú decías, también ha hecho cosas muy malas y que Es son que, cosas es que que na- no deberían haber pasado en general, como las cruzadas, que fueron guerras así de las peores que han pasado en el mundo, en la historia del mundo, y fueron impulsadas por la religión. ¿Cachai? Entonces, es ¿sabes qué? Mira, yo no le echo tanto la culpa a la religión. Yo le echo la culpa a la a la gente. gente, claro, sí, pues. Sí. Porque, bueno, yo he conocido curas que son un 7, buenas personas, son súper sí, aterrados. Y Sí, mantener, weón, he tenido el lujo de mantener una tolerantes. conversación con un cura que ha sido una maravilla, weón, una maravilla. Nunca en mi vida sentí que una persona de la iglesia iba a respetar tanto que yo no creyera. sí, de hecho sí, me ha pasado. Sí, a mí igual. Igual son ¿Cachai? contados con los dedos, pero sí, también he conocido como curas o pastores, dependiendo de si son evangélicos o católicos, que son, como tú decís, un 7. Son respetuosos, son tolerantes, se puede conversar con ellos de buena manera y de hecho es agradable. Pero también he conocido gente que es todo lo opuesto. De hecho, sin ir más lejos, tú, señor D, fuiste testigo de una vez que una profesora nuestra de cuando éramos cabros chicos, a mí me dijo que era un hijo del demonio porque no estaba bautizado. La verdad. ¿En serio? Sí, Sí. entonces ese tipo de cosas igual como que te dejan como con ese resquezor, ¿cachai? Como de la Sí. religión. Pero no es culpa de, como tú decís, de la religión, es sino que de las personas que profesan cierta religión. Sí. Claro, weón. Entonces, no sé, a mí se me hace raro que si bien la misma Biblia te habla sobre magia, sobre esto, o sea, en fundamento tu Dios creó todo, pero tú rechazas algo que tu mismo Dios creó. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia haría eso? ¿Cachai? ¿Por qué está en el códex eso? ¿O es como un conocimiento para algunos o un conocimiento para un poco? Claro, es como lo que pasaba con Adán y Eva, po, que Claro. Dios le puso a Adán y Eva el árbol de la ciencia y del bien y del mal al lado de todos los árboles de los que ellos podían comer, pero él les dijo, de ese árbol no, ese específico no, ¿cachai? Entonces, si Dios no quería que ellos no comieran del fruto prohibido en este caso, ¿por qué se los puso al lado? ¿Cachai? Y para Ujú. empezar, ¿por qué lo creó? Si está prohibido. ¿Cachai? No, y más allá de eso, ¿por qué lo pones ahí? ¿Por qué pones en prueba si tú eres omnipotente, omnipresente y omnitodo? Tú, siendo Dios, ya sabes qué va a pasar, ya sabes qué va a ocurrir. Claro, esas son como las paradojas de Dios en general. Que bueno, que pasa eso no solo con el Dios abrámico, sino que con todos los dioses. Como esto Con todas las religiones. del Son cosas Sipo, como de la paradoja de la roca. ¿Alguna vez han escuchado eso? de Dwayne Johnson. Este ponía weón al tiro. Yo también pensé eso, lo siento. No, que la paradoja de la roca dice que si un dios es todopoderoso, podría crear una roca tan pesada que nadie pudiera levantarlo, ni él. Y de ser Sí. así, él dejaría de ser La- todopoderoso porque él no podría levantarla. Y en el caso, paradoja. y en el caso de que no pudiera crear una piedra que fuera tan pesada que nadie pudiera levantarlo, entonces también dejaría de ser todopoderoso por el hecho de que no puede crearlo. Entonces es paradójico. Claro.
Pero bueno, ahí queda el tema del Routskina. No sé si quieren decir algo para cerrar antes de pasar al siguiente tema. No, yo en términos de religión te estaría hablando un buen rato, así que yo prefiero Si no, que yo eso igual. sea. Sí. Callado como. Mejor. Kimi, nada que agregar. No, más que nada que quedé impactada y me sirvió también para conocer un poco porque yo al menos, como les comentaba, no conocía mucho relacionado a la magia negra más allá de lo que les comenté, que yo tengo este conocimiento de que la magia negra es como lo malo que tú le puedes hacer a alguien. Pero nunca había escuchado el punto de vista de que la magia negra es otra parte, contraparte de que es como más que nada para un poder propio y también para como ser más fuerte que en este caso Satanás, que era lo que tú contabas en la historia y como tenerlo como, ¿cómo Claro, se dice? Como esclavizado. Como esclavizada, exacto. Nunca había puesto ese punto de vista y que respecto a la religión y los, o sea, obispos, todo ello, conocía como la parte también turbia, pero lo que se conoce de las cruzadas, que hay muchas cosas que ocultan relacionadas también a todo este tema de los niños, por así decirlo. Esa parte yo conocía, pero conocer que un obispo prácticamente realizó magia negra y que se conoce que quiso revivir a los propios obispos para ser más allá de Satanás, igual es bastante impactante. Claro, al fin y al cabo es como la punta del iceberg solamente. Como Sí, que el catolicismo, no como religión, sino que como entidad, por así decirlo, como un ente, como una institución, va muchísimo más profundo de lo que conocemos. De hecho, por algo existen los archivos del Vaticano que nadie puede entrar. O sea, que quizás qué Sí. cosas debe haber ahí. Quizás claro, que ni siquiera se conocen. no. Claro, pero bueno.